Hola amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio de Opinión Comuniqué Channel para todos ustedes. Y bueno, en esta ocasión tengo el gusto de presentar a mi amigo y compañero Alejandro Sánchez Mezquida. Él es corresponsal de Televisa aquí en Yucatán y en Quintana Roo. Y me permití invitarlo para hacer comentarios como siempre y hablar de lo que está pasando en materia de noticias en Yucatán. Alex, muy agradecida. Y pues empezando con el tema para compartir con todo nuestro auditorio, tenemos que este pasado fin de semana estuvo en Yucatán el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, la noticia no es solo que aquí se organizó lo que sería ya los últimos acuerdos para el TEMEC, para el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, sino que además, pues bueno, quedó de manifiesto lo que sería el apoyo del gobierno federal al gobierno de Yucatán para obras, programas y demás en Yucatán. De hecho, no se dejó ver alguna fricción, algún encono entre las figuras del presidente de la República emanado del partido Morena y el gobernador yucateco Mauricio Vila Dosal del PAN, quien al parecer, Alex, fue uno de los pocos gobernadores que en un evento público fue aplaudido, ¿no? No, y eso habla bien de la capacidad del trabajo que ha estado realizando en estos primeros meses de gobierno de Mauricio Vila. No fue abucheado como en otros lados, Yasmín. Eso habla bien la clase política, porque estuvieron representados todas las fuerzas políticas en esta reunión de alto nivel. Como es un contexto de lo que les digo, empresarios de alto nivel de Estados Unidos y de México se reunieron, los CEOs, que son las cabezas de las empresas o de los sectores privados más importantes de Estados Unidos y de Yucatán, que viraron a ver aquí, Yasmín, al sureste. Como bien señalabas, declararon listos ya los trabajos para empezar esta renegociación que están haciendo del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y que bueno, pues ya, como decía Marcelo Ebrard, todo está listo, ya está entrando en las cámaras del Congreso de los Estados Unidos, los acuerdos ya están establecidos. Incluso me pareció muy importante que la ley del trabajo, las reformas a la ley del trabajo que fueron aprobadas recientemente en el Congreso, fueron un punto base importante, Yasmín, para que este Tratado de Libre Comercio abriera este camino ya para la ratificación, que es muy importante para nuestro país. Claro, y las reformas que tú haces alusión, Alejandro, y te agradezco mucho porque esto tiene que ver y va concatenado prácticamente de la mano, son reformas de tipo estructural en lo que es la relación laboral en México, que de hecho fueron solicitadas por el gobierno de Estados Unidos como parte de los acuerdos para firmar este Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué tenemos ahí enfrente? Que ahora podemos ver que con estas reformas, bueno, se está discutiendo que prácticamente se acaba el sindicalismo charro, como se había visto, es decir, porque de alguna manera esta ley va a favorecer o va a pretender que a nivel sindical las agrupaciones y sindicatos tengan elecciones pues limpias, ¿no?, transparentes, de voto directo, que les dé legitimidad para poder operar en materia de desarrollo y de apoyo a los trabajadores a nivel nacional, ¿no? Sí, fuerza laboral, competitividad, certeza jurídica, que es lo que está propiciando esta reforma laboral y que fue parte importante. Pero no solamente eso, Yasmín, los acuerdos a los que se llegaron, el propio Ebrard, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, hablaba de que ya tuvo contacto con Kevin McAleenan, que es el encargado del Departamento de Seguridad Nacional, donde ya se están estableciendo los puntos para este flujo migratorio, que no hayan pautas o posibles cancelaciones, que de acuerdo al presidente Donald Trump nos dio un año. Me parece una cosa ridícula, perdón por la expresión, pero me parece una tontería de lo que hace el presidente de Estados Unidos al darnos plazos, porque si no se molesta y cierra la frontera. Pero bueno, fue un paso muy importante el flujo migratorio. Se hablaba también
de que no se iba a cerrar la frontera sur en el caso de los migrantes, esto lo dice ya la secretaria de Gobernación, y puntos importantes Sánchez, que se ¿no? dieron, exactamente, y puntos importantes, Yasmín, que se dieron en esta reunión de alto nivel desde Yucatán para todo México. Así es. Y bueno, muy importante lo que dices, porque incluso se había especulado que a raíz de lo que decía Donald Trump, que como tú decías, y muy bien decías, que ya no se sabe el señor presidente de los Estados Unidos qué va a decir o a dejar de decir, pues finalmente había amagado con el cierre de las fronteras, y bueno, también se hablaba si México habría de cerrar el flujo migratorio en el sureste, sur-sureste, y finalmente Olga Sánchez tajantemente lo negó y dijo que de hecho no hay ninguna posibilidad, que México seguirá en la misma postura a nivel internacional en lo que son sus relaciones con otros países y bueno, de respeto sobre todo. Incluso el gobierno mexicano ha estado cooperando y colaborando con este flujo de migrantes que lamentablemente estamos viendo extensiones de caravanas que están saliendo, pretendiendo obviamente llegar hacia los Estados Unidos. De alguna manera, lo importante, como dices tú, es que Mérida fue sede de esta importante reunión que tiene y tendrá seguramente repercusiones internacionales y comerciales muy importantes. Sí, y sobre todo, bueno, y ya estamos hablando del flujo migratorio que no se va a cerrar, pero ahora, ¿cuál es el caso de Estados Unidos? Que me pareció un dato muy importante, Yasmín, que hay una certeza en cuanto a números. Fíjate, 240,000 mexicanos se detectaron en Estados Unidos con visas de trabajo en 2018 y las personas que fueron repatriadas hacia México fueron 200,000, es decir, en términos generales, estos números que hablan de Estados Unidos ya en administración Trump en este 2018, habla de que, bueno, tenemos a muchos mexicanos trabajando en Estados Unidos, ganándose de verdad esto, y que me pareció un dato muy importante, no se tenía, lo señala el propio secretario de Relaciones Exteriores, y eso es muy importante. Y en el caso de la frontera sur, pues decía la secretaria que sí, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, que sí se va a tener mucho cuidado en el caso de africanos, centroamericanos y de otras nacionalidades que están entrando a nuestro país con destino a Estados Unidos. Claro, y lógicamente necesariamente tiene que haber un control y un filtro. Bien, tenemos más información para ustedes, vamos a una pausa muy rápidamente y volvemos con más. No le cambie, por favor. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Bien, ya estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Alex Sánchez, corresponsal de Televisa, periodista conocido a nivel peninsular, quien pues me permití invitarlo para que en esta ocasión comparta con nosotros algunos de sus comentarios sobre la información. Y hablando de información, Alejandro, pues tenemos el hecho de que esta mañana de hoy martes, lamentablemente en una zona de la colonia García Ginerés en Mérida, hubo reportes de un agrietamiento de la calle, lo que es la cinta asfáltica, y finalmente que se convirtió en un socavón de casi 8 metros. Algo muy importante, ¿no? Sí, para que tener el contexto también, ese fue en la calle 28 con 29 de la colonia García Ginerés. Se abre este socavón, Yasmín, en donde fue aproximadamente entre 8 metros de largo,
aproximadamente unos 10 de ancho aproximadamente y de 2 a 3 metros en la parte más profunda. Allá, ¿no? Estuvimos allá, fue impresionante. Hay varias versiones. Vías Terrestres del Ayuntamiento de Mérida señalaba que este socavón se abre debido a un sistema de cuevas o de cavernas. Hay que tener mucho cuidado zona, ¿no? con esta terminología. Pudiera ser cuevas y que se abre, Yasmín, por el reblandecimiento, las lluvias de los últimos días, reblandece la humedad tierra, también, el asfalto, etcétera. Pero nos comentaban los vecinos, Yasmín, y me pareció muy importante señalar que escucharon un sonido, un estruendo, pero nadie se imaginó lo que estaba pasando porque fue, como tú bien señalabas, entre las 6:30 de la mañana. Escuchan este sonido y nadie sale hasta que ya, pues por la hora del día, en las actividades cotidianas, salen y ven todo esto. Hace 2 años se registró... ¿Quién llegó inmediatamente? Creo que fue Vías Terrestres. Seguridad Pública. Lo primero que pasó fue la Secretaría Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, acordona el área con la cinta amarilla y luego llegan camiones con Vías Terrestres. Te decía... Que son los especialistas, ¿no? Efectivamente. Los que saben la cuestión de técnica del asfalto, de lo que es en la capa, el grosor, o sea, cosas muy técnicas, ¿no? Sí, y muy extraño porque realmente Vías Terrestres señala que esto no sucedía, no había sucedido. Hace 14 años señalaba que hubo uno de 2 a 3 metros y que se han registrado algunos por allá. Muy pequeños, ¿no? Pequeños, pero este sí fue de magnitudes. Y después llega aproximadamente como entre las 9:30 y 10 de la mañana, llegan ya máquinas, empiezan a romper. El socavón queda ya de 15 metros aproximadamente. Por ese trabajo que hicieron. Por ese trabajo que hicieron y empiezan a rellenar toda la estructura con material, con escombros, llegan camiones y todo esto y ya ahorita van a pavimentar. Los trabajos en esta calle van a terminar el día de hoy, tal vez en la noche, señalaba Vías Terrestres. Hoy mismo. Hoy mismo, pero será hasta mañana cuando se abra al público esta avenida, esa esta calle. vía. Bueno, y mucho cuidado allá porque seguramente cómo se maneja la información en este sentido, no solo de Vías Terrestres, de Ayuntamiento de Mérida, del Gobierno de Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, porque allá es una zona habitacional importante. Entonces, cuando se maneja en forma irresponsable la información, Alex, puede propiciar alarma, ¿no? O sea, que la gente piense que ahí se va a desfondar, no sé, una vivienda o algo así. Estamos hablando de una zona muy específica, ¿no? Sí, y muy importante, la policía hacía su trabajo, pero había gente que no escuchaba, Yasmín, porque no se sabía hasta qué magnitud podía abrirse este socavón. Y la gente pasaban niños, caminaban, la policía se puso muy estricta y determinó desalojar toda esta vía porque de verdad no se sabía del peligro. Pues que es que en ese tipo de cosas tú te quieres acercar a veces nada más por tomar la foto, por estar merodeando por ahí, pero si se desfonda, entonces realmente puede haber pérdidas de vida que no es lo deseable, ¿no? Accidentes graves. Y es cuando culpan a las autoridades de no hacer tu trabajo. Por eso se acordonó el área. Una recomendación, bueno, ya estamos de noche y esperamos que no ocurra, pero pues mejor no ir por la zona en tanto hay maquinaria pesada que está trabajando allá, ¿no? Así es, Jazz, pero lo importante, otro de los datos importantes es de que sí se detectan algún tipo de material, ollas, algunos trastes, pero bueno, se descarta completamente de que hayan sido cuestiones, prehispánicas o de la época colonial. Nos decían que formaba parte de una zascabera hace muchos años y que luego se va rellenando con capas y luego con la cinta asfáltica para convertirla en una calle de acceso. Posiblemente allá era un sitio donde se excavó. Se tomaba agua, se cocinaba por los mismos trabajadores, pero estamos hablando de la época moderna, no hay nada prehispánica
Y tampoco se Porque detectó... esa fue una primera versión, ¿no? De que Exactamente. había vestigios mayas en la zona. Finalmente eso se descartó, ¿no? Y tampoco se determinó, Yasmín, que hayan algunos pasadizos entre el socavón, porque no se vio en toda la estructura en el fondo, algunos pasadizos que conectaran con otras cuevas. Que estás hablando de que sería una estructura ya previamente establecida, ¿no? Y como tú decías, a unos pasos de allá está la iglesia de las Madres Guadalupanas, si no me equivoco, allá hay un cenote, son sistemas allá sí de cavernas y de cuevas que están muy cerca del lugar y que pudieran tener una Están conexión. conectadas, ¿no? Exactamente. Sí, posiblemente. Bueno, pues esa es la información que se generó el día de hoy. Fue la nota del día en redes sociales y en medios de comunicación establecidos. Y bueno, afortunadamente la Secretaría de Seguridad Pública acordonó el área y dio tiempo de que llegaran los especialistas, los expertos, para hacer ya toda una investigación y sobre todo los trabajos que dices hoy, esta noche, seguramente siguen trabajando en esa zona. Es la calle 28 por 29. Y 27 de la colonia García Ginerés. O sea que si usted anda por ahí, tenga mucho cuidado, no se atraviese por la zona, porque bueno, todavía no sabemos qué tan riesgo, tan endeble puede estar el piso en esa zona. Y bueno, hay que ser prudentes, ¿no? Para que no haya ningún accidente. Afortunadamente ese socavón del cual le informamos, pues no tuvo daños en personas, pérdidas de vida, ni daños materiales, ni daños materiales, pero pues hay que estar pendiente y vamos a seguir informando aquí a través de Comuniqué Channel para todos ustedes qué es lo que sigue, pero lo que es un hecho, porque ya de manera inmediata todo el día de hoy se estuvo investigando, no es un lugar que pueda ser considerado como una zona maya o donde hubiera vestigios o cuestiones de la cultura maya, que es algo que pues obviamente en nuestro estado tenemos bastante que ver y que siempre ocurre, ¿no? No es extraño. No es extraño porque constantemente las autoridades del INAH descubren ciertas estructuras, objetos, cuerpos, restos óseos en diversos lugares de Mérida. Estamos hablando de que esta ciudad es la antigua Ixcancijoto y asentamiento primordial de la civilización maya que se fue esparciendo por todo el estado de Yucatán. No, por la península prácticamente. Bueno, vamos a ir a otra pausa muy rápidamente y volvemos con más. No nos deje, aquí estaremos. Gracias. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hola, soy Leslia Zarcoya y estoy para apoyarte. Seré gestora de tus problemáticas sociales y la voz de tu colonia ante las autoridades. Llama a Denuncia Ciudadana. Sintonízanos por Comuniqué Channel, canal 77 de Easy, todos los lunes a las 8:30 de la noche y los martes repetición a las 9:30. Recuerda, Denuncia Ciudadana y Leslie Zarcoya te apoyan. Hola, me llamo Lea y soy de Francia. Lo que me gusta más es la gente, porque hay mucha gente como muy amable y muy abierta. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Bien, ya estamos de vuelta y gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando aquí con el corresponsal de Televisa, Alejandro Sánchez Mezquita, quien nos hizo el favor de acompañarnos esta noche. Y bueno, Alejandro, también otra información importante y que no hay que perder de vista aquí en Yucatán fue las elecciones para elegir al nuevo presidente estatal del PRI. Hubo algunas desavenencias, pero finalmente ya quedó en firme que el ganador de la contienda fue Francisco Torres Rivas y bueno, ya hizo un llamado
a que haya unidad en el seno de ese partido para tratar de retomar las cosas y ver si el PRI, el priismo en Yucatán, tiene alguna posibilidad de regresar a espacios políticos importantes a partir de la elección del 2021. ¿Qué opinión te merece esto, Alex? Pues si lo partiéramos desde un principio, proceso final, yo te diría que en un principio hubo una democracia con 5 candidatos, 5 fórmulas que iniciaron el proceso, que al final, el domingo pasado, pues llegaron a esta contienda 2 personas, y de las cuales pues resultó ganador Francisco Torres. ¿Qué pasa a partir de ello? He visto un silencio por parte del contrincante, Diego Lugo, quien pues ha tenido algunos comentarios, pero no ha habido una situación demasiado legal. O que haya establecido parámetros de desacuerdos muy importantes. Lo que me hace pensar es que ya reconoció, ahora sí, de una manera legal y de una manera personal, pues de que no le favorecieron los votos en el interior de su partido, y que hasta hoy, bueno, pues tenemos a un PRI que tiene que tener un camino unido, de unión, de alianza, de estrategia, de acercamiento con el pueblo, porque no le queda de otra. Segunda fuerza durante ya segundo periodo en los últimos 20 años, y que pudiera estar en una tercera fuerza si no hace las cosas bien en las elecciones que vienen. Así es, sobre todo porque hay que tener en cuenta que el partido Morena, que aunque sea que es un partido de reciente creación y al calor de su líder moral y líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, es un partido que está creciendo y que ahora tiene el gobierno federal, y que seguramente buscará seguir avanzando, no solo en Yucatán, en todo el país. Y en el caso de Yucatán, bueno, pues ahorita tenemos un gobierno emanado del PAN que tiene en cabeza Mauricio Vila Dosal, y el gobierno del Ayuntamiento de Mérida con Renán Barrera Concha, pero por otro lado tenemos al delegado del gobierno federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, que sigue avanzando con los programas sociales de adultos mayores, de jóvenes, becarios, etcétera. Entonces, eso de alguna manera habla de lo que será la actividad política en Yucatán. Y bueno, el PRI en una presunta debacle que le pasó a nivel nacional el pasado 1 de julio del 2018, pues ahorita retoma las cosas, cambia su dirigencia estatal buscando este modelo de elección directa, como la que dices, con mucho peligro, porque obviamente las elecciones directas siempre traen inconvenientes, pero bueno, está tratando el priismo de dar un rostro de democracia hacia afuera y de darle una oportunidad a su gente, a su militancia, de elegir precisamente a quien quiere que los lidere en los próximos años. Yo creo que el PRI tiene una situación bastante compleja, muy difícil para retomar las cosas, pero bueno, ojalá, y eso es lo deseable para todos, que tengamos partidos de oposición fuertes, tanto con el PAN, en el caso de Morena, contra Morena, y el PRI, que es oposición no solo a Morena, sino al mismo PAN. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene mucho peso en los estados. En Yucatán tiene mucha fuerza, y ese reconocimiento de la sociedad hacia el presidente hacen votos, Yasmín. Hacen votos. Hoy va a haber elecciones en Quintana Roo, dentro de 2 años en Mérida, y ese arrastre, mientras lo haga bien, le va a dar votos a Morena. Es allá donde puede llegar a una segunda fuerza o a una tercera fuerza si las cosas no hacen bien, y es el peligro que tiene, o es la fortaleza, o es el perjuicio que tiene un partido Acción Nacional, un partido revolucionario institucional, en hacer bien su trabajo. Entonces, a lo que voy. En el pasado, gana Fox con una candidatura fuertísima que, al ser presidente, le da a los estados pues una ventaja en las siguientes elecciones. Es lo mismo que ocurrió aquí. La fuerza del presidente hace ganar en las elecciones, Yasmín, con una votación tremenda. Seguir, ¿no? Sí,
Si las cosas las hace bien, pero también puede ir a la baja, ¿no? Si las hace mal. Estaríamos hablando de que sigue vinculado esto de que el efecto de que los electores relacionan el apoyo del gobierno y la actividad gubernamental con el apoyo político, ¿no? Sigue yendo de la mano, ¿no? Sí. Está aparejado, digamos. La tenencia, si la llegan a establecer que hay una pugna entre el presidente y los de Hacienda, sí, no, que se restablezca el cobro de Hacienda. Yo creo que va a ser una medida de urgente aplicación que beneficia al Estado, sí, pero de una medida impopular, tremendamente impopular, que le va a dar un bajón tremendo a su popularidad. La verdad que yo no creo que el presidente de la República se anime a una cuestión así, porque es un impuesto que ya, prueba superada. Alejandro se había dicho, ¿te acuerdas de dónde surge la tenencia aquí en los años más o menos 68? Fue con el argumento del gobierno de ese entonces de que se necesitan recursos para organizar las Olimpiadas, ¿no? Entonces, finalmente después se quedó este impuesto y al paso de los años se eliminó en todo el país. Aquí en Yucatán, creo que en el 2012, el gobierno del estado, llegando Rolando Zapata Bello, emitió un decreto en donde se eliminaba y de alguna manera el Partido Acción Nacional pugnó años atrás porque este impuesto de la tenencia vehicular quedara fuera. Así que coincido totalmente contigo, Alejandro, en lo que dices. Yo creo que el gobierno federal, si se echa el tirito de implantar nuevamente este impuesto, le va a ir mal y de malas. Pero la medida no es del presidente de la República, va a estar en la Cámara de Diputados, donde si ellos lo aprueban son los que van a quedar mal, y el presidente no puede alegar diciendo, bueno, fueron los diputados. Claro. No creo que nos den ese atole con el dedo. Impuesto es impuesto, la gente no la quiere de regreso, le va a dar mucho coraje y va a ser una medida, reitero, impopular para el propio presidente de la República. Bien, coincido contigo y así es. Vamos a esperar a ver qué pasa en las cámaras de diputados y senadores, donde además Morena es mayoría. O sea que ahí pues sí la tienen difícil y vamos a estar muy pendientes de esto. Les agradecemos que hayan estado con nosotros en este espacio. Lamentablemente ya el tiempo voló, se nos agotó. Agradecemos mucho a Alejandro que nos hayas acompañado. Muy buenas como noches, siempre. Gracias. Y esperamos que la próxima semana, martes, aquí les esperamos con un comentario de opinión de Comuniqué Channel para todos ustedes. Gracias y buenas noches.